Fechar la invención de la cinematografía en 1895 y atribuirla a los hermanos Lumière está justificado en la medida en que estos fueron los primeros en poner a punto un aparato que aseguraba de forma plenamente satisfactoria las dos funciones del cine: analizar el movimiento y proyectar las películas. Pero numerosos investigadores ya lo habían intentado con anterioridad, caso del físico belga Plateau, el británico Horner, los franceses Marey y Reynaud o el americano Thomas Edison, que forman el grupo de guionistas de la prehistoria del cine. José Valdelomar nació tarde. De haber sido alumbrado solo unas décadas antes, habría sido sin duda alguna entre los padres del séptimo arte. A pesar de ello, su nombre debe de escribirse con auténticas letras de oro en el libro de honor de la cinematografía. Hablar de la figura de José Valdelomar no deja de ser un tanto extraño en una ciudad como Granada, que parece únicamente dispuesta a dejar aflorar las sensibilidades estéticas, musicales, literarias, poéticas y humanas de sus hijos. Una ciudad que parece contraria a las vocaciones científicas. A nuestro personaje hay que encuadrarlo en el exclusivo grupo de los inventores esenciales de ingenios cinematográficos y entre los divulgadores de la ciencia aplicada a la plasticidad del arte. José Valdelomar fue un ser visionario que se adelantó a su época y estuvo permanentemente en avanzadilla de la técnica del que se ha dado en llamar el arte genuino del siglo XX, el cine. José Valdelomar nació el 27 de octubre de 1904 en Granada, cuando todavía resonaban con fuerza en la ciudad los llantos por la desaparición súbita, inesperada y mortal de otro de los personajes señera de nuestra historia, Paco Seco de Lucena. Para ese momento el cine apenas había hecho presencia en Granada. Su aparición se había limitado a algunas tímidas muestras de secuencias fotográficas exhibidas en barracones de feria durante las fiestas del Corpus ante los ojos sorprendidos de los granadinos. José Valdelomar, que junto a su madre y abuelos vivían en la calle San Pedro Mártir, pasó su infancia disfrutando de las imágenes populares del barrio de la Virgen, de la placeta de Mariana Pineda, de la plaza de Vivatauín y de los jardines del Salón de principios de siglo. Era hijo de Francisco Valdelomar, oriundo de Loja y funcionario de la Diputación Provincial de Granada, y de Concepción López, granadina de buena familia. Precisamente de su madre, aficionada a la música y la pintura y buen intérprete del piano, tomaría Valdelomar los principios espirituales de la sensibilidad estética y los caminos de la vocación artística. La posición social de su abuelo materno, médico, hacendado terrateniente y profesor de la Universidad Granadina, le proporcionaron la estabilidad económica suficiente para disfrutar desde muy niño de los mágicos aparatos luminosos que, traídos desde el extranjero, hacían las delicias de niños y mayores, por lo que desde muy joven Valdelomar dará muestra de su curiosidad científica con proyecciones de imágenes a sus amigos y compañeros de juegos, valiéndose de una vela y una lupa. En 1921, con tan solo 16 años cumplidos, José Valdelomar llega a París para estudiar, permaneciendo en la capital francesa 2 años. Es la época en la que la ciudad luz está agitada por los movimientos artísticos de vanguardia, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo. Todo es creación y el cine no era menos. En París, Valdelomar descubrirá su inclinación hacia el arte del celuloide y su fascinación por las posibilidades técnicas que ofrece, por las que se sentiría especialmente atraído. En 1923, José Valdelomar regresa a Granada y monta con la ayuda de sus abuelos un negocio de venta de vehículos americanos Buick en la lujosa Gran Vía, una empresa que abandonaría muy pronto a pesar de la buena marcha de la misma para dedicarse a la creación cinematográfica. José Valdelomar hace su primera incursión creativa en el mundo del cine en 1926. Tras adquirir un equipo de segunda mano, rueda su primera película, En un rincón de Andalucía, auténtica ópera prima de nuestro personaje, en la que invirtió la nada desdeñable cantidad de 150.000 pesetas de la época. En ella Valdelomar haría su debut a un mismo tiempo como productor, guionista, director, montador y fotógrafo, pues todo en esta obra corrió a su cargo y salió de su genio creador. Esta primera experiencia en el celuloide no sería nada satisfactoria para él. Disgustado por el resultado final, destruiría los 5 o 6 rollos de película de 35 milímetros de los que costaba la producción, que sería hoy día de existir una valiosísima muestra de las primeras manifestaciones del cine del género andaluz. El fracaso le hace meditar y le lleva a recluirse a modo de retiro espiritual en la Alpujarra,
donde permanece durante todo 1928, asentando los principios en los que basar su arte. Sus primeros años artísticos después de su estancia en París son los que le permiten descubrir en él las claves para la comprensión de su discurso fílmico posterior y su declarada ruptura epistemológica que le llevan al rigor y la coherencia formal que le caracterizaron. Desde estos años y desde su vuelta del retiro de la Alpujarra, se apoyará en diferentes técnicas auténticamente visionarias que concibió al efecto y con las que construyó un discurso audiovisual declaradamente místico. Para finales de la década de los años 20, el cine se ha convertido en su auténtica pasión. El encuentro con el autor de La aldea maldita, Florian Rey, quien le aconsejó modificar su apellido para resaltar sus connotaciones orientalistas, le servirá de estímulo para anticiparse en su búsqueda de innovaciones técnicas de aplicación al cine, obteniendo magistrales resultados en poco tiempo como la fotografía de ángulos, el movimiento de cámara bautizado luego como traveling o la combinación de objetos de ángulos variables o la cámara subjetiva, que son algunos avances técnicos debidos a Valdelomar, en este momento, propuestas y descubrimientos de los que se hizo eco la revista La Pantalla en 1928. 1930 es un año decisivo en la carrera artística de nuestro personaje por dos principales razones. Por una, es el año en que Federico García Lorca le proporcionaría un encuentro decisivo con Bartolomé Cosío, presidente de la Institución Libre de Enseñanza, que haría girar toda su vida al descubrir el krausismo como método pedagógico para la difusión del cine y como medio de expresar sus propuestas creativas. Y por otra parte, 1930 es el año de su participación en el primer Congreso Hispanoamericano de Cinematografía, en el cual Valdelomar se erigirá como líder nacional de la lucha contra la colonización cultural y hegemónica del cine americano, abogando por preservar y proteger lo que llamó el fonema hispánico y por la creación de una industria cinematográfica potente en España. Como se acaba de señalar, Valdelomar descubrió pronto la utilidad pedagógica del cine, la pedagogía kinestésica como él la llamaba, de modo que algo tan simple hoy día como la enseñanza audiovisual se experimentaría por vez primera en Granada antes que en ninguna otra parte del mundo. Precisamente en el seno del primer Congreso Cinematográfico, Valdelomar presentó una ponencia en la que explicaba su propuesta de microfilm escolar, que junto a un amigo relojero había puesto en práctica en su ciudad natal y que consistía en algo tan innovador como ofrecer para la enseñanza a las distintas instituciones docentes un proyecto y 3.000 imágenes educativas por solo 50 pesetas. Lógicamente, como cabría de esperar, sería la Institución Libre de Enseñanza la que se interesaría por el método, iniciando Valdelomar su colaboración con la institución en 1932, haciéndose cargo de la sección de fotografía y cine, tras la creación de las misiones pedagógicas de la Segunda República, en las que participarían personajes como María Zambrano, Alejandro Casona o Carmen Conde. A esta época comprendida entre 1932 y 1936 pertenecen más de 40 documentales rodados en cinta de 16 milímetros y cientos de fotografías tomadas por Valdelomar en las Alpujarras, las Urdes, León, Castilla y toda una larga lista de rincones del país que constituyen un valioso testimonio de la España rural anterior a la Guerra Civil. En 1936, dada su condición de funcionario del Ministerio de Instrucción Pública, José Valdelomar es destinado a Valencia, en donde colaborará de manera estable con Josep Renaud, director general de Bellas Artes, en la operación de salvaguarda de más de 5.000 cuadros de museos españoles para ser trasladados a Ginebra, a la sede de las Naciones Unidas. Poco antes, al tiempo de las misiones, había conocido a María Luisa Santos, su compañera y colaboradora inseparable hasta su muerte en 1976. Con ella, además de dos hijas, María José y Ana Zaida, impulsaron distintas iniciativas como la creación de Radio Mediterráneo y el primer circuito perifónico que se estableció en España con 19 terminales musicales, la ventana cinematográfica, la falla ambulante, la publicidad dialogada o el primer reloj musical fotoeléctrico urbano. Tras la guerra reaparecerán las inmersiones de Valdelomar en el mundo del cine. Se volcará a partir de este momento en el mundo sonoro trabajando para los estudios Chamartín o en audaces propuestas como la Corporación del Fonema Hispánico, donde hace los primeros ensayos del sistema diafónico, crea y distribuye el revolucionario magnetófono de 4 pistas y participa en la fundación de un laboratorio experimental de electroacústica.
En 1953 funda el Servicio Audiovisual del Instituto de Cultura Hispánica, investiga en la sincronización de imagen y sonido e inicia el rodaje de Agua Espejo Granadino o La Gran Seguirilla. En ella no solo se propone demostrar la superioridad expresiva y dialéctica de su sonido diafónico, con su equipo VDO Diáfono 54, frente a la objetividad superficial de la estereofonía, sino también implosionar todo un cúmulo de sentimientos poéticos, cósmicos y humanos que le legó a su Granada natal. Es imposible resumir brevemente las innovaciones que para la técnica cinematográfica produjo el genio inventivo de Valdelomar, permanentemente a la búsqueda de un cine de imágenes motoras y de poesía motriz que mire a Dios al encuadrar y perseguir a la energía, como él mismo expresó en su manifiesto de la Asociación de Creyentes del Cinema en 1935. Desde que en 1940 se instala en Madrid, Valdelomar inicia una dura lucha por sacar adelante sus innovaciones técnicas y para convencer a los organismos oficiales y empresas privadas españolas de la viabilidad comercial de sus invenciones aplicables a la elaboración y reproducción cinematográfica. Solo su enorme fuerza moral le hizo sobreponerse a la constante falta de interés de las autoridades y de la industria cinematográfica española, que tanto se habría beneficiado de haberlas acogido, y a la copia de sus inventos, que sistemáticamente fueron haciendo los técnicos extranjeros. Así, a título de ejemplo, pueden señalarse como aportaciones suyas la creación en 1943 del sistema diáfono de 2 canales fotoeléctricos, la invención de la cortadora múltiple de cintas de 8,75 milímetros y de empalmadoras oblicuas variables en 1945, la invención de la reveladora multibanda autorregulada en 1946, el magnetófono de 4 pistas, 4 horas y 4 velocidades en 1947, el sistema de órdenes por talonamientos metálicos en las cintas en 1949, la máquina grabadora de 4 canales y 32 horas en 1950, la invención del primer sistema mundial de cintas perforadoras de 1,74 céntimos de pulgada para sonido sincrónico de cine y televisión en 1952, la diafonía y la visión táctil que presentaría en la Conferencia de Expertos de Cine y Televisión de la UNESCO de 1955, el sistema biestándar de reducción, redistribución y proyección de fotogramas y de redistribución y emisión de fonogramas de la película de 35 milímetros para cine y televisión, con el que se recortaban considerablemente los costes de producción, pero que a pesar de los informes favorables de varias comisiones técnicas no consiguió que se implantase en el cine español. La invención en 1967 de las técnicas del cromatacto y del Teco 625, el sistema Intermediate 1635, este último, invento esencial para el cine actual, que permite la reproducción de las imágenes en pantallas gigantes y las copias de 70 milímetros, un invento que no fue adaptado en España y que poco después sería puesto en funcionamiento en Suecia, Noruega, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. La pictolumínica audiotáctil, desarrollada en su laboratorio de óptica biónica, que le fue costeado en 1979 por el Centro de Investigaciones de Nuevas Formas Expresivas, o el diáfono 54, su gran invención, encaminado a envolver a los espectadores por medio de su cámara retina y los juegos de altavoces, un sistema que inventó 8 años antes que los americanos fabricaran el Cinerama, bastante menos eficaz que el sistema valdelomariano. Granada fue siempre motivo presente de inspiración de José Valdelomar. Así lo refleja su obra, donde expresa cómo 3 fuerzas impulsaban a los granadinos, una hacia arriba, que simboliza el cante del amor brujo, de Manuel de Falla, otra hacia abajo, como la oscura entraña, de Federico García Lorca, y una tercera que llamaba de distorsión perifónica, que se resumía en la frase del padre Manjón: el que más da, más tiene. La luz, el agua y el sonido traducían esas energías de los granadinos, como refleja en su cortometraje Agua Espejo Granadino, La Gran Seguirilla, presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde la crítica lo calificó como el Schoenberg de la cámara. Por primera vez en la historia, una película inspirada en la ciudad de la Alhambra se atrevía a casi no mostrar el monumento y, en cambio, sí ofrecer sugerentes y osados juegos de imágenes y sonidos que los críticos supieron relacionar con el mundo lorquiano.
A pesar de la expectación que el film despertó en el país germano, no pudo realizarse su pase en el Festival de Cannes hasta 2 años más tarde, en donde la crítica lo calificó como una obra maestra del cine. En efecto, inmerso en una fiebre innovadora y visionaria, José Valdelomar crea un mundo propio en torno a la creación, de paso lento, explotando y desarrollando siempre las técnicas cinematográficas propias. Así se explica que su obra tenga ejemplares perdidos, otros dispersos o en reconstrucción, y que prácticamente en la actualidad solo 3 obras completas puedan visionarse como tales: Agua Espejo Granadino, La Gran Seguirilla, realizada entre 1953 y 1955. Fuego en Castilla, Táctil Visión del Páramo del Espanto, realizada entre 1958 y 1960, que no es más que su interpretación audiovisual de la historia y el arte de la región castellana a partir de las obras de Berruguete y Juan de Juni del Museo de Escultura de Valladolid, y A Cariño Galaico, de Barro, su obra inacabada realizada entre 1961 y 1965, según los documentos por él dejados. Las 3 obras, precedidas en lo creativo por la película Ojalá, formarían el tríptico elemental de España. Lo sorprendente de su discurso fílmico y su manera de narrar suscitó y sigue suscitando en la crítica cinematográfica mundial verdaderas pasiones. Por Fuego en Castilla, los premios no se hicieron esperar y, en señal de reconocimiento internacional a su labor, el Festival de Cannes le otorgó el Premio de la Técnica en 1961, el mismo año en que Luis Buñuel obtuvo la Palma de Oro por Viridiana, y que, como esta otra producción, no pudo exhibirse en España por censura de la dictadura. El tríptico elemental de España fue el último gran proyecto cinematográfico que abordó Valdelomar y quedó, como gran parte de sus anhelos, inconcluso. Junto a Ojalá, que le sirve de prólogo, daría las claves de interpretación de esta producción abierta, que pretendía ser respuesta a las formas audiovisuales vigentes en los años 80, década en la que accidentalmente muere. Un accidente de automóvil, que le tuvo en coma durante 2 semanas, le causó la muerte el 4 de agosto de 1982 en Madrid. La presencia del cine de Valdelomar en la muestra sobre el cine español de vanguardia, que se celebró en 1982 en el Centro Pompidou de París y en la Filmoteca Española, fue el último acto de reconocimiento y recuperación de un artista que no había sido suficientemente valorado a pesar de los galardones que a partir de 1959 le fueron concedidos. La Filmoteca de Andalucía, que lleva su nombre, guarda su tesoro fílmico. Como suele ser demasiado frecuente en nuestra ciudad, Granada no dedica a José Valdelomar ninguna calle, plaza o institución cultural. El descubrimiento de este granadino excepcional se ha producido después de su muerte, cuando la crítica internacional le había calificado como maestro indiscutible del cine de vanguardia, al que se entregó solo y visionario con anticipada inspiración.